Porque el día de hoy, dentro de esta serie que comenzamos, que se llama Guía Práctica para Tratar con Gente Difícil, vamos a hablar acerca de aquellas personas que, que hemos sido abusados, que hemos experimentado abuso en nuestra vida. Ahora, quizá nosotros nos podamos preguntar, bueno, ¿y por qué existe el abuso si el abuso es tan negativo, si el abuso es tan destructivo, si el abuso es tan dañino? ¿Por qué existe el abuso? Y la respuesta, pues, es relativamente sencilla. El abuso existe porque existe el pecado, ¿sí? Y todos nosotros tenemos el problema de tener una naturaleza pecadora. Aún aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, aún aquellos que tenemos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, seguimos batallando porque la maldad está bien enraizada, está bien arraigada en nuestro corazón y en nuestra vida. Si yo actúo con maldad, lo más probable es de que yo tenga una tendencia a herir, a lastimar, a tratar mal, a maltratar y abusar de las personas. El abuso es resultado del pecado. Y el asunto es que la Biblia dice que ¿quiénes hemos pecado? Todos. Todos hemos pecado. Entonces, yo abuso de los demás y otros también abusan de mí, ¿sí? Ahora, yo quiero aquí hacer una confesión personal, ¿sí? Porque yo no quiero que ustedes piensen que yo como pastor no abuso. Desafortunadamente, ¿verdad? Yo tengo que confesar que en mi vida, en el pasado, he sido abusivo y he abusado. He abusado de mi esposa, he abusado de mis familiares, he abusado de mis padres, he abusado de mis hermanos. Y todos estamos en la misma. Todos estamos en el mismo barco, ¿sí? Y por eso es de que vivimos en un mundo roto, en un mundo corrompido, en un mundo, ¿verdad?, donde el clima no funciona bien, la economía no funciona bien, nuestras relaciones con los demás está rota, ¿sí? Las relaciones en los trabajos, las relaciones entre vecinos, las relaciones entre familiares. Nos lastimamos constantemente en nuestro matrimonio, nos lastimamos constantemente los unos a los otros. Y una de las peores formas de lastimarnos es justamente mediante lo que vamos a platicar el día de hoy, mediante lo que es el abuso. Ahora, hay diferentes tipos de abuso. Hay abuso verbal, ¿sí?, que es cuando nosotros usamos nuestras palabras para abusar de otras personas. Hay abuso físico, que es cuando nosotros usamos nuestra fuerza para abusar de otras personas. Está el abuso laboral, que es cuando ya sea que otros compañeros de trabajo abusen de nosotros, ¿verdad?, lo cual se llama acoso laboral. Está también cuando los jefes que tienen, o los patrones que tienen el poder, abusan de los trabajadores, lo cual se llama hostigamiento laboral o mobbing, ¿verdad? Está también el abuso que se da, por ejemplo, escolar entre compañeros, lo cual sabemos que se llama bullying, ¿sí?, o hostigamiento escolar. Está también el hostigamiento, ¿verdad?, emocional, está el abuso emocional, está el abuso sexual. La Biblia dice que en los últimos días, uno de los rasgos de los últimos días es que el abuso entre nosotros disminuirá o aumentará. Aumentará. Y es justo lo que estamos viendo en nuestros días, ¿sí? Por eso yo no creo que la Biblia sea un libro fantasioso. Por eso yo no creo que sea un libro, ¿verdad?, donde, no sé, salgan ponis y cosas así fantasiosas. No, porque la Biblia es sumamente atinada en cuanto a lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y esta es una de ellas. El amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Los hijos se rebelarán contra sus propios padres. Y el abuso, desafortunadamente, aumenta en la medida en que la sociedad, en la que los pueblos nos alejamos de Dios. Déjenme compartirles algunas estadísticas. Déjenme compartirles algunos datos, ¿verdad?, que
que escuché, ¿verdad? Que fueron compartidos en una conferencia, ¿verdad? Fíjense, la principal causa de mujeres lastimadas en la actualidad es en situaciones domésticas. En otras palabras, en su propia casa, por personas cercanas a ellas, ¿sí? Por personas que viven con estas mujeres. Más del doble, ¿verdad?, que las otras dos causas de heridas a la mujer, que son violación y accidentes. En otras palabras, no es un problema aislado, es un problema muy cercano a las familias. Cada 9 segundos en Estados Unidos una mujer es golpeada. Cada 9 segundos. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o abusada. 1 de cada 5 adolescentes ha estado involucrada en alguna relación abusiva en la que el novio ha amenazado con hacerse daño o suicidarse si cortan la relación. 92% de mujeres señalaron en un estudio como su principal preocupación la reducción de la violencia en casa y el abuso sexual. Y hay otro estudio que es muy interesante que hizo la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos, que encontraron que las mujeres, ¿quién la comete entonces? Pues los hombres. Pero fíjense a dónde hemos llegado. Antes se pensaba que el hombre era el único que era violento, ¿verdad? Con la otra persona, ¿verdad? Del otro sexo. Pero hoy sabemos que hoy estamos poniéndonos a la par. Los hombres somos violentos, las mujeres son también violentas en situaciones de violencia doméstica. Y algo que encontró también este estudio es que los hombres casi nunca denuncian violencia doméstica por temor, por vergüenza, ¿sí? Ahora, el abuso sexual, el abuso físico es algo que muchas familias escondemos, ¿verdad? Me acuerdo de una película que sacó Paco del Toro hace unos años que se llamaba Secretos de Familia, y justamente hablaba acerca de esto. ¿Por qué? Porque muchas familias la padecen, pero lo guardan, lo esconden o lo escondemos, no lo damos a conocer, se queda únicamente al interior de la familia. Los hijos tienen prohibido hablar al respecto, la mujer y el hombre no hablan al respecto, ¿sí? Pero hay el abuso sexual, y el abuso físico, aunque son difíciles de esconder, a final de cuentas, a veces se vuelve evidente. Pero hay otro tipo de abuso, que es el abuso emocional, que ese es mucho más sutil, es mucho más difícil de detectar. Por eso vamos a hablar acerca, ¿verdad?, de estos tipos de abuso, especialmente del abuso emocional. Ahora, la Biblia está llena de ejemplos de personas abusadoras y de personas que fueron abusadas, ¿sí? No abusadas, abusadas por algún abusador. Por ejemplo, la Biblia habla de la esposa de Abraham, ¿sí? Todos ustedes saben que el patriarca principal del pueblo de Israel es justamente Abraham, ¿ok? Y Abraham tuvo una esposa cuyo nombre fue Sara. La Biblia dice que Sara era abusiva y que ella abusaba de otras mujeres. Miren lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 16, versículo 6. Dice la Biblia: Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Le está hablando a su esposa Sara. Entonces Sarai, como dice esta versión, comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Ok, ¿quién trató con suma dureza? ¿Quién trató con tanta dureza a quién? Sara, a su sierva Agar. Y dice la palabra de Dios que era tanto el abuso, era tanto el maltrato, la estaba pasando tan mal Agar, ¿verdad? Mamá de Ismael, ¿sí? Que ella, dice la palabra de Dios, subráyale, al final ella terminó huyendo, tuvo que salir de en medio, ¿sí?
También la Biblia, por ejemplo, nos relata acerca de un matrimonio que estaba conformado por Nabal y Abigail. Y la Biblia habla acerca de Nabal, bueno, su esposa estaba tratando de ayudar un poco a Nabal, que por cierto también era un alcohólico, batallaba, ¿verdad?, con el consumo del alcohol. Y fíjense lo que le dice Abigail al rey David en 1 de Samuel capítulo 25 versículo 17. Es Abigail tratando de ayudar un poco a Nabal, ¿sí? Dice: es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo, o sea, para Nabal, y para toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Subraya eso. Nabal tiene tan mal genio que no hay quien pueda hablarle. Y así hay gente, ¿sí? Gente que utiliza el mal genio, que utiliza el enojo como una manera, ¿sí?, de maltratar y de abusar de las otras personas, ¿sí? Igual que este Nabal, que insisto, no solamente tenía un grave problema de ira fuera de control, ¿sí?, que utilizaba para abusar de los demás, sino que también tenía el problema del alcoholismo. Ok, vamos a ver otro ejemplo que está en el libro de Job, capítulo 19, versículos 1 al 3. Ok, acuérdense que Job era una persona que amaba a Dios, que respetaba a Dios, y que de la noche a la mañana perdió todo. Perdió sus casas, perdió su ganado, perdió a sus hijos y solo se quedó con su esposa. ¿Ok? Y luego recuerden que unos amigos llegaron a estar con él en este tiempo de duelo. ¿Ok? Y vean lo que dice Job 19 del 1 al 3. Vamos a leerlo. Dice: respuesta de Job: ¿hasta cuándo me atormentarán y tratarán de quebrantarme con sus palabras? Ya por 10 veces me han declarado pecador. ¿Cómo no les da vergüenza darme un trato tan duro? ¿Sí? Estos amigos que habían ido a ayudar, ¿sí?, lo que hicieron fue irle a decir a Job: todo esto te pasó porque fue tu culpa, algo has de haber hecho mal, ¿sí? Te lo mereces por algo has de haber hecho mal, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que estas palabras fueron sumamente dolorosas, sumamente abusivas para Job. Ahora, el asunto con el abuso es de que el abuso, el daño del abuso dura toda la vida. Se queda permanentemente a nosotros, a menos de que seamos debidamente tratados y que seamos debidamente sanados. Y es justamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender cómo nosotros podemos llegar a ser sanados si es que hemos sido abusados, o cómo podemos ayudar a otras personas que sabemos que están atravesando por abusos, ¿verdad? Hay estudios que muestran que, por ejemplo, jóvenes de 20 años que fueron abusados cuando eran niños aún seguían manifestando secuelas a los 20 años de edad. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 30 versículo 27. Fíjate lo que dice, vamos a leerlo. Mi corazón está atribulado e inquieto. Me atormentan los días de sufrimiento. Subraya atribulado, subraya inquieto, subraya atormentan, subraya sufrimiento. Ese es el tipo de sentimientos que experimentan las personas que son abusadas. Y si tú has experimentado hostigamiento, abuso, acoso, seguramente tú has experimentado algunas de estas cosas. Yo en las últimas semanas, les hago otra confesión, ¿verdad? Me he sentido, ¿verdad?, hostigado como nunca antes me había sentido hostigado. Y puedo ver este versículo y decir: justo así me he sentido en las últimas semanas. Atribulado, inquieto, angustiado, atormentado, lleno de sufrimiento. Por eso necesitamos aprender cómo sanar. Necesitamos aprender qué es lo que debemos de hacer cuando somos abusados, cuando somos hostigados, cuando somos acosados, o cómo ayudar a las personas, ¿verdad?, que están pasando por algún tipo de abuso. Bueno, vamos a verlo directamente, ¿verdad? Ahí dice en su boletín: ¿cómo ayudar a alguien a ser libre de abuso relacional? Vamos a meternos de lleno a esto. Vamos a ver varias cosas. Primero,
Número 1, escríbelo. No lo guardes en secreto. Si yo quiero ser sanado de todo abuso o quiero ayudar a alguien a ser sanado de todo abuso, necesito asegurarme, si yo estoy siendo abusado, de no callarme, no guardármelo, no guardármelo en secreto. Necesito hablarlo, necesito compartirlo con alguien que me ayude a ser libre. Necesito, ¿verdad? Para poder procesar esta situación, necesito dejar de guardármelo para mí mismo. No lo debo de esconder, no lo ignoro, no lo minimizo. Nosotros hemos aprendido en una serie que tuvimos previa a esta, que se llamó Cómo ser libre de todo mal hábito, de todo complejo, de todo, ya no me acuerdo cuál era el otro, todo mal hábito, toda adicción. Nosotros aprendimos que cuando nosotros mantenemos en secreto, los secretos nos enferman. Nosotros estamos tan enfermos como nuestros secretos. Para poder experimentar sanidad, nosotros necesitamos revelar lo que estamos viviendo. Todas las emociones que están implicadas, todos los sentimientos que están dominando mi vida, necesito revelarlos, necesito sacarlos a la luz. Porque si no puedo hablar de algo, eso me enferma y me controla. Por eso hablábamos, ¿verdad? La mejor forma de dejar de ser controlado de una adicción es decirlo, contárselo a alguien que me pueda ayudar. No publicarlo en Facebook necesariamente o en Instagram o hacer un TikTok, sino más bien hablarlo y contarlo a alguien que realmente me pueda ayudar. Porque de otra manera no experimento la sanidad que necesito. Jesús dijo unas palabras que incluso son como el lema de algunas de las grandes universidades en el mundo, ¿sí? Algunos seguramente de esas universidades no tienen la menor idea de que están repitiendo las palabras de Jesús, pero las dijo Jesús. Jesús las dijo y están en su boletín, Juan 8:32. Y ahí está bien claramente dicho. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad, ¿qué? No los oí. La verdad los hará libres. Quiero experimentar libertad de todo abuso, necesito contar la verdad, necesito dar a conocer la verdad. Por eso el abuso también es conocido como una epidemia silenciosa, porque nos lo guardamos, no decimos nada al respecto. Hay gente que ha sido abusada en su trabajo por años y nunca ha dicho una sola palabra, solamente se ha aguantado. Y eso, chueco o derecho, hace mucho daño en la vida de la gente. Ahora, quizá el abuso no estuvo en tu trabajo, quizá el abuso estuvo en tu propia familia, con gente cercana. Hay que decirlo, ¿verdad? A veces nos da miedo, nos da temor. Hay un estudio que se hizo de 10 países en el que descubrieron que del 50 al 95% de las mujeres, dependiendo del país que estemos hablando, nunca le dijeron a nadie que estaban siendo abusados. Y cuando se le preguntó a los hombres, todavía fue menos los hombres que dijeron algo al respecto. Ahora, fíjate bien, si tú fuiste abusado por alguien, no fue tu culpa, no es tu culpa, porque hay quienes sienten culpabilidad por haber sido abusados. No lo es. La Biblia claramente dice que nosotros no somos responsables del pecado de otras personas. Solo soy responsable de mis decisiones, de mi comportamiento, de mis pensamientos. Soy responsable solo de mí, no de las malas decisiones que otras personas hayan tomado, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a usar hoy como ejemplo la vida de David. Ustedes saben que David fue el segundo rey de Israel, después del rey Saúl. Y aunque fue uno de los más grandes reyes, ¿verdad? Porque incluso Jerusalén es conocida como la ciudad del rey David. Y hay lugares en Jerusalén, ¿verdad? Donde hay cosas relacionadas que hacen homenaje al rey David. Algunos de nosotros no sabemos que el rey David fue una persona muy abusada. O sea, no muy abusada, es que no quiero usar esa palabra porque suena a otra cosa. Fue una persona que experimentó mucho abuso.
mucho hostigamiento, ¿verdad? Una persona que fue también acosado por muchas personas. Y algo de lo que nosotros podemos aprender acerca del rey David es que nosotros no nos podemos callar cuando hemos sido abusados. No podemos guardarlo en secreto. Vean los siguientes versículos. Salmos capítulo 39, versículos 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice así, léelo conmigo. Yo dije para mí, voy a vigilar mi conducta y no pecaré con la lengua. Sí, acuérdate, ahí está diciendo, esto es lo que yo me dije a mí mismo. Sí, el rey David. Mí mismo, sí, voy a ser cuidadoso con cómo me porto, cómo me conduzco. Voy a aparentar. No voy a pecar con mi lengua. Voy a ser cuidadoso con las cosas que digo. Vamos a seguir leyendo. Me pondré una mordaza en la boca, especialmente cuando los impíos me rodeen. No voy a decir nada cuando mis adversarios, cuando mis enemigos me estén haciendo montón y me estén tratando de dañar. Y luego dice, pero guardaba silencio. Subraya eso. Guardaba silencio. Ni aún lo bueno salía de mi boca. Esa fue la decisión que inicialmente toma el rey David, ¿sí? Ante el abuso de los demás, guardar silencio. Calladito me veo más bonito, dicen ahora. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora fíjate bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Sigamos leyendo. La tormenta creció dentro de mí hasta que estuvo a punto de estallar. Perdón, ¿callar le hizo bien o le hizo mal? Dice que empezó, ¿verdad?, a guardarse todo adentro y que se convirtió como una especie de tormenta, lleno de angustia, lleno de miedo, lleno de estrés, lleno de sentimientos negativos, ¿sí? Y dice, estuve a punto de estallar. Cuanto más meditaba, tanto más ardía ese fuego interno. Acuérdate que la palabra meditar significa pensar en algo constantemente, enfocadamente. Entonces lo que está diciendo el rey David es, entre más mi mente estaba duro y dale pensando en la situación tan difícil que estaba viviendo, más ardía ese fuego interno, más mal me sentía. Y luego, ¿qué hizo? Por fin hablé. Subraya eso. Por fin hablé y supliqué a Dios. ¿A quién recurrió? ¿A los gobernantes de su tiempo? No, recurrió a Dios. Finalmente decidió hablar y habló con Dios. ¿Y qué le dijo a Dios? Vamos a seguir leyendo. Señor, ayúdame a comprender lo corto que será mi tiempo en la tierra. Ayúdame a comprender que mis días están contados y que mi vida se me escapa de las manos. En otras palabras, la vida es demasiado corta como para vivir en un infierno por culpa de alguien que me lastimó, por culpa de alguien que abusó de mí. La vida, como dice un comercial de unos seguros, la vida es para disfrutarla. La vida es para tener plenitud, para vivir satisfecho, aun cuando hayamos sido abusados. Ahora, fíjate bien, porque en estos versículos que acabamos de leer, la palabra de Dios dice, o podemos encontrar las típicas respuestas al abuso, las respuestas clásicas al abuso. ¿Cuál es la primera respuesta? Miedo a hablar al respecto. No sé si lo quieras anotar ahí en algún lado porque ahí no viene el espacio, ¿verdad? Pero ahí en el versículo básicamente es lo que está diciendo. Esa es la primera típica respuesta ante el abuso: miedo a hablar al respecto. ¿Sí? Miedo a hablar delante de los abusadores. ¿Sí? La otra respuesta, la típica respuesta es empeorar a partir del silencio. Empezar a sentirme cada vez peor, cada vez más mal, cada vez más angustiado, cada vez más lleno de pánico. ¿Sí? Y eso me lleva a la tercera respuesta, es que es entrar en pánico. ¿Sí? Estar muy mal, al grado de que te cuesta trabajo respirar. ¿Sí? Te dan ganas de vomitar, tienes náuseas, ¿verdad? Te sientes no solo emocionalmente mal,
físicamente te empieza a afectar. Y luego fíjate, ¿sí? Acuérdate lo que dice ahí el rey David. Sí, ayúdame a comprender lo corto que será mi tiempo en la tierra. Empezamos a tener pensamientos de salida, tratamos de buscar una salida y la única salida que encontramos es: mejor sería quitarme la vida. Lo mejor sería ya irme, ¿verdad? O a veces, ¿verdad? Cuando somos cristianos, a lo mejor no pensamos en el suicidio, pero sí, por ejemplo, empezamos a orar: Señor, ya ven pronto, Señor, regresa, llévame ya, por favor, que el arrebatamiento sea ya. Les confieso, yo he orado eso y le he dicho a Dios: Señor, yo no me puedo quitar la vida, pero tú sí me puedes llevar, que ya sea el arrebatamiento, ya, que suceda, porque ya no aguanto, no puedo más con esto. Algunos consideran también pensamientos de suicidio. Ahora, si tú has pensado quitarte la vida, te quiero decir algo: Dios te ama y te ama muchísimo, como nadie jamás te amará. ¿Y sabes qué? No solamente Dios te ama, nosotros te amamos, ¿sí? Aunque estamos feos y pelones, pero te amamos un chorro, ¿sí? Aquí tú tienes gente que te ama. No tienes que ser perfecto, no te tienes que vestir bonito, ¿verdad? No te tienes que lavar los dientes. Te amamos como estás, como eres, ¿sí? Aunque llores mucho o seas muy calladito, te amamos con todo nuestro corazón y te podemos ayudar a salir adelante. Hay otras maneras, además del suicidio, además de quitarte la vida, ¿sí? Para lidiar con el abuso. Ok, vamos al punto número 2. Ok, primero, entonces, no me quedo callado y ayudamos a la persona que no se quede callada. Número 2, identifica el tipo de abuso. Identifica qué clase de abuso es el que estás experimentando. Ahora, para esto necesitamos la ayuda de los demás. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos siendo abusados, nos sentimos mal, nos sentimos hostigados, nos sentimos acosados, pero no logramos identificar claramente por qué. ¿Qué es lo que está haciendo la otra persona como para que yo me sienta abusado, para que yo me sienta tan mal? Es muy difícil para las personas abusadas no identificar claramente el tipo de abuso que están pasando, porque generalmente estamos demasiado cerca de la relación de abuso. Que insisto, puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, puede ser en el matrimonio, puede ser con los hijos, puede ser con los vecinos, puede ser con gente cercana, ¿ok? Necesitamos de alguien que nos ayude a identificarlo. Ahora, afortunadamente, en el libro de los Salmos, como estamos usando como ejemplo al rey David, en el libro de los Salmos hay referencias sumamente valiosas acerca de varios tipos de abuso. Y déjenme mostrarles 8. ¿Cuántos vamos a ver? 8, ok. 8 tipos de abuso. Vamos a ver la primera. La primera es agresión. Anótala, anótala. Agresión. Cuando me agreden, cuando las personas con maldad buscan hacerme daño, buscan destruirme, buscan insultarme, se burlan de mí, ¿sí? Y me maldicen. Mira lo que dice el salmista en Salmo 102:8, dice: mis enemigos me insultan todo el día, se burlan y usan mi nombre para maldecir. Me andan provocando, no me dejan en paz, me agreden, me ofenden, se burlan, me maldicen. Eso se llama agredir, ¿sí? Otra, intimidación. Esa es la segunda, la intimidación. ¿Ok? Intimidación. Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 109, versículo 20. Dice así: que así les pague el Señor a los que me acusan, a los que hablan mal de mí. ¿Ok? Es cuando hay personas me amenazan, ¿sí? Personas tratan de intimidarme, tratan de provocar miedo, ¿sí? Tratan, ¿verdad?,
dicen amenazas como: esto es lo que te va a pasar si me dejas, esto es lo que te va a pasar si no haces esto o aquello. Y saben una cosa, esto sucede mucho en las relaciones de noviazgo, donde uno de los dos intimida al otro para lograr que haga cosas que la otra persona no quiere hacer, o incluso para evitar que la persona los deje. Esto también sucede en el matrimonio, sucede en la escuela, sucede en el trabajo, sucede entre vecinos, ¿verdad? Las intimidaciones. Otra, denigración. La denigración, que es cuando las personas nos denigran, intentan subyugarnos, nos inferiorizan, nos expresan rechazo, hay un trato, un maltrato, ¿verdad? Con gestos, con muecas, con resoplidos, ¿sí? Con ojos, ¿verdad? Ojos que nos echan, ¿sí? Es cuando se burlan de nosotros, se burlan de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Es hostigar, es hacer bullying. Todo esto entra en la categoría de la denigración. Tal y como dice Salmos 22:7, dice: todo el que me ve se burla de mí. Y esto nos lleva a pensar, pues algo mal debe de haber en mí. O sea, si todo el mundo me ve y se burla de mí, pues algo está mal en mí. Y eso nos lleva a sentirnos rechazados, nos lleva a sentirnos mal, nos lleva a tenerle miedo a las personas. Fíjate, me hacen gestos de rechazo, ¿sí? ¿Sucederá esto en el matrimonio? Sí. ¿Sucederá con los hijos? A veces los hijos hacen este tipo de gestos, de gesticulaciones a sus padres. ¿Y dónde las habrán aprendido? De sus padres, desafortunadamente. ¿Sí? Dice, me hacen gestos de rechazo y me tratan mal. ¿Sí? Maltrato. Habemos quienes hemos dicho en el pasado, pero si yo te hago la cena, si yo te lavo los trastes, ¿verdad? ¿Por qué me dices que te trato mal? Bueno, pues porque hay maltrato. ¿Sí? Y eso también entra dentro de la denigración. ¿Sí? Uy, entonces ya no voy a poder bromear con mi esposo o mi esposa. Ok, fíjate bien, cuando en la relación ambos están de acuerdo y disfrutan bromear uno con el otro, eso no es denigración, ¿verdad? Es más, qué bueno que tengan una relación en la que puedan bromearse unos a otros. ¿Sí? No como las bromas que luego salen en internet que les hace el esposo a la esposa. ¿Sí? El otro día mis hijos y yo estábamos viendo uno, ¿verdad? De que siempre le pone cosas en el mofle del coche, ¿verdad? Y nos da mucha risa. Pero, o sea, cuando ambos lo disfrutan y están de acuerdo, entonces no califica como abuso. ¿Sí? Pero cuando alguno de los dos dice, no, es que esto no me gusta, si quiero que se detenga, entonces sí, ya es otra cosa. ¿Ok? Denigrar, ¿verdad? Es abuso. Otra, humillación. Humillación. Humillar también es abusar. Humillar implica que se da una relación en la que el abusador se siente superior a aquella persona que va a abusar, con la idea de resaltar la inferioridad de la persona, buscando provocar que la persona se sienta avergonzada, se sienta apenada, ¿sí? Se sienta inferior, se sienta desgraciada, que se sienta culpable incluso. Mira lo que dice la Biblia. Salmos capítulo 69, versículo 19 dice: tú sabes cómo me insultan, humillan y avergüenzan. Tú ves a todos mis enemigos y sabes lo que cada uno ha dicho. ¿Sí? Seguramente muchos de nosotros lo hemos experimentado esto. Insultos, ¿sí? Humillación, que nos avergüenzan. ¿Sí? Muy bien, vamos con otra. Manipulación. Manipulación. ¿Qué es la manipulación? Manipulación es un mecanismo para controlar a los demás. ¿Sí? Detrás de la manipulación está el deseo, la intención, el objetivo de tratar de controlar
a la otra persona. La manipulación es presión, presionar a otra persona para controlarla, en la que se empieza a ejercer una relación de poder. No sé si todos entendemos lo que quiere decir eso. Quiere decir que alguien va a dominar a la otra persona, va a ejercer dominio sobre la otra persona, y entonces empieza una lucha constante para ver quién realmente tiene el poder y para ver quién gana. Ahora, la manipulación, que es una lucha de poder, es algo que comenzó desde los primeros seres humanos, ¿sí? Adán y Eva. Acuérdense que después de que pecan, en Génesis 3, no está ahí en el boletín, pero si usted lo quiere leer después de tarea, Génesis 3, ustedes pueden ver que tanto Adán como Eva desobedecen a Dios. Y una de las consecuencias de desobedecer a Dios, les dice Dios, ¿verdad?, que va a haber una lucha de poder entre los hombres y las mujeres, y especialmente en la relación matrimonial. Y ahí es donde entra la manipulación, ¿sí? Estos intentos de controlarnos unos a los otros. La intención de la manipulación es controlarte y dominarte, ¿verdad? Empujarte hasta verte caer, hasta verte tirado, hasta verte en el piso. Y esto no solamente sucede en los matrimonios, sucede en los trabajos, sucede en las escuelas, sucede entre familiares. Salmo 73:8 dice: se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros. Subraya esa última frase: en su orgullo procuran aplastar a otros. Ok, vamos a ver otra, la penúltima: difamación. La difamación, ¿ok? ¿Qué es la difamación? Pues cuando la persona abusadora, la persona que quiere abusar de otros, lo hace mediante el esparcimiento de rumores, mediante el esparcimiento de mentiras. Te inventan cosas, te hacen acusaciones falsas, levantan testigos falsos en contra de la persona. Ahora, la difamación es un tipo de abuso que ha proliferado mucho a raíz del internet, a raíz de las redes sociales. Porque ahí cualquier persona detrás de la pantalla es capaz de esconder su nombre, es capaz de esconder quién es, de esconder su identidad, y de esa manera es capaz de levantar cualquier tipo de mentira en contra de cualquier persona, ¿sí? Y el problema es de que muchas personas no verificamos que lo que se dice en internet sea realmente cierto. Pensamos, si salió en internet, si fue publicado en redes sociales, si lo dijo en internet, seguramente debe de ser verdad. Y no lo verificamos. Y ese es el grave problema. Mira lo que dice la Biblia en Salmos capítulo 31, versículo 13. Escucho lo que dicen en voz baja y siento, ¿qué siento? Una angustia terrible. Tengo miedo de que me van a inventar. Tengo miedo, ¿verdad?, de que me denuncien y digan cosas falsas contra mí. Es muy terrible cuando te denuncian, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Dañan tu reputación con difamaciones falsas. Con difamaciones, o sea, con datos falsos. ¿Sí? Sigamos leyendo. Se juntan, hacen muchos comentarios y planean matarme. ¿Sí? A lo mejor no planean matarte a ti, pero sí planean matar tu reputación, matar tu matrimonio, ¿sí?, matar tus logros, ¿sí?, porque eso sí sucede en nuestros días. Eso también es abuso emocional. Ok, finalmente, el último: condenación. Condenación. Este es otro tipo de abuso emocional. ¿Qué es la condenación? Pues el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Te condenan, te señalan. Es cuando alguien constantemente solo te está diciendo todo lo mal que haces,
todas aquellas cosas, ¿verdad? En las que te equivocaste, que no cumpliste, ¿verdad? Son una serie de señalamientos, ¿verdad? De denuncias. Te ponen etiquetas, te ponen apodos, te dicen cosas como nunca, nunca vas a cambiar y cosas de esas. También entra como un tipo de abuso. Salmos 35:16 dice: me rodearon y me atacaron sin cesar. Me trataron mal, se burlaron de mí y furiosos querían comerme vivo. Subraya eso último, querían comerme vivo. Es justo la sensación que uno tiene cuando uno es hostigado, cuando uno es abusado, cuando uno está experimentando hostigamiento, acoso o abuso. Sentimos que nos quieren comer vivos. Y es bien difícil vivir así. Pierdes la paz, pierdes la tranquilidad, pierdes la salud, pierdes la inteligencia, la salud mental, porque estás nada más, ¿verdad?, pensando todo el tiempo en cómo quieren comerte vivo. Ahora, fíjate bien, son 8, hay más, pero solo vamos a ver 8. Hay muchas más. ¿Has experimentado alguna de esas 8? O peor, ¿has practicado alguna de esas 8? Yo confieso, yo sí las he practicado y está muy mal. Sí, de eso no estoy orgulloso. Sí, me duele. Pero es muy probable que nosotros hayamos practicado algunas de estas o que las hayamos padecido. Y es producto de la maldad que hay en el corazón humano. Por eso necesito reconocerlo, no me puedo callar. Necesito reconocerlo y necesito comenzar un proceso de sanación, ¿ok? Porque estás siendo abusado por gente que actúa con maldad. Número 3, ¿ok? A ver, vamos a recordar. El primer paso que ya vimos es, número 1, no lo guardes en secreto. Número 2, identifica el tipo de abuso. Número 3, no lo minimices, no lo justifiques. Escríbelo, no lo minimices, no lo justifiques. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 versículo 6, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Ok, aquí hay una instrucción muy clara para nuestra vida. Ok, y es: no nos dejemos engañar. ¿Por quiénes? Por aquellos que racionalizan, aquellos que justifican, aquellos que minimizan el pecado. ¿Ok? Ahora, aquí está hablando de otros que lo hacen, pero esto también aplica cuando yo mismo justifico y racionalizo y minimizo lo que otros han hecho contra mí. Y entonces empezamos a decir cosas como: bueno, pero es que tiene muchos problemas en el trabajo y sale muy cansado del trabajo, trabaja más de 10 horas al día y tiene muchos problemas luego para llegar a la casa porque hay mucho tráfico. Eso seguramente es, por eso me trata tan mal, por eso me habla tan mal. No, nada de eso lo justifica. ¿Sí? Es que está enfermo, no sabe manejar su enfermedad, se siente mal por su enfermedad, ¿sí? Tiene un problema, por eso es abusivo, pero algún día sanará. No, eso tampoco lo justifica, ¿sí? Ni siquiera cuando hablamos de que la persona tenga algún desorden o trastorno mental, eso no lo justifica. Sí tiene que ver, sí es algo que considerar, pero no es algo que justifique el abuso. Y nosotros tenemos la tendencia a justificar, a racionalizar, a minimizar lo que otros han hecho en contra de nosotros. Es más, incluso llegamos a dudar y pensamos: a lo mejor yo estoy exagerando y a lo mejor no es tan grave, no es tan malo como
como luego he pensado. A lo mejor lo estoy exagerando de más. No, no debemos de minimizarlo, ¿ok? Ahora, la realidad es, no nos gusta hablar del abuso, nos da miedo reconocer el abuso, lo ignoramos, le sacamos la vuelta, más cuando la persona que nos abusa está en la casa y necesitamos que esté en la casa. Hay conveniencia de que esté en la casa. Por eso tenemos que orar, para que Dios nos dé valentía, para que Dios nos ayude a lidiar con nuestro miedo, de tal manera que podamos sanar de relaciones abusivas. En la Biblia, por ejemplo, nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de abuso de gente poderosa sobre gente indefensa. Gente que obtuvo tantito poder y que utilizó ese poder para dañar a otras personas, para tratarlas mal. Eso lo vemos mucho en México, ¿sí? Personas que reciben tantitito poder, ¿sí? Un escalón, un ladrillito de poder, y con ese se marean y empiezan a tratar a todo mundo mal, a diestra y siniestra. Eso es sumamente grave porque es abuso. Lo que tenemos que decir acerca de la gente que abusa es, y sobre todo que abusa de su poder, es de que es gente que, a pesar de que tenga poder, tiene serios problemas de inseguridad. No tienen seguridad acerca de sí mismos, y por eso la forma de lidiar con su inseguridad es abusando de otras personas. Dios lo dice claramente: Dios odia cualquier abuso. Dios odia cualquier abuso. Número 4. La cuarta manera, ¿verdad?, de sanar del abuso, de ayudar a alguien a sanar del abuso es, número 4, ayúdalos a encontrar un lugar seguro de ser necesario. Ayúdalos a encontrar un lugar seguro de ser necesario. Ayúdalos a encontrar un lugar seguro de ser necesario. Ahora, en este punto voy a ser sumamente claro, muy claro. Escúchame, si tú estás siendo abusado físicamente o estás siendo abusado sexualmente, necesitas salir de esa relación ya, inmediatamente. No te puedes quedar allí. Si tú ves que tus hijos están siendo abusados física o sexualmente por alguien, necesitas salir inmediatamente de esa situación. No hay ninguna justificación bíblica para que un niño, un esposo o una esposa cuya vida está siendo amenazada o que está siendo abusado sexualmente, no hay ninguna justificación bíblica para que se quede allí a seguir siendo abusado. Necesitas buscar ayuda ya, inmediata. Paco, pero es que no me quiero divorciar. No, no estamos hablando de divorcio. Estamos hablando de que salgas de esa relación ya. No puedes estar viviendo en el mismo espacio físico o emocional con alguien que es abusivo física o sexualmente. Necesitas salir de allí, necesitas separarte para poder encontrar sanidad y reconciliación. Sanidad para ti y reconciliación eventualmente, si es que se da. Desafortunadamente, cuando hay abuso físico, cuando hay abuso sexual, ¿sí?, a veces es la única manera de poder ayudar la relación, salir temporalmente de la relación. Y eso implica denunciar y salir, o sea, hablarlo, no callarse, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo yo ayudar a alguien que está siendo abusado física o sexualmente? ¿Cómo lo puedo ayudar? Denuncia el abuso, ¿sí? ¿Eso dónde se hace? En el Ministerio Público, en la Fiscalía. Vas y lo denuncias, ¿sí? Yo no tengo que ser el abusado para denunciar abuso. Perdón, a ver, no sé si lo dije bien. Otra vez. Yo no necesito ser, no necesito ser el abusado, o sea, la persona que está siendo abusada para denunciar una situación de abuso. Si yo veo a alguien abusando de alguien, yo puedo ir y denunciarlo, ¿sí? Y eso es lo que deberíamos de hacer.
Paco, pero no que hay que amar a la gente y perdonarla. No tiene nada que ver con eso. Al contrario, si realmente quieres ayudar a la persona que está abusando para que se dé cuenta de que tiene un serio problema, por amor, denúncialo y sal de allí. Sal y protégete y protege a tus hijos. ¿Sí? Ok, entonces esa es una manera de ayudar, denunciar la situación. Y la otra es comprender el dolor por el que estás pasando. Comprende el dolor por el que está pasando la persona que está siendo abusada. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 3. Dice: acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos con ellos. ¿Sí? Ahora fíjate lo que dice a continuación: acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. En otras palabras, la Biblia dice claramente que yo no puedo pasar por alto, yo no puedo ignorar, no puedo ser indiferente ante una situación de maltrato, ante una situación de abuso, ante una situación de hostigamiento o de acoso. ¿Sí? Ahora, ¿y qué le digo a la persona que está batallando? Acuérdate, para ayudar no necesitas decir nada, no necesitas recitar versículos bíblicos, no necesitas tener una maestría en teología. Lo único que necesitas es estar allí para el que necesita ayuda. Es lo único que se requiere. Si tú estás allí y le dices: no sé qué decirte, no sé cómo ayudarte, pero aquí estoy para ayudarte, eso es lo mejor que podemos hacer. Que sepa que estás allí para ayudar en lo que se necesite. La Biblia dice en Gálatas 6:2: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a los demás, amar a las personas. Yo cumplo ese mandamiento de amar a los demás cuando yo ayudo a los demás a llevar sus cargas. Si tú eres cristiano, si tú le has entregado tu vida a Jesús como Señor y Salvador, si tú sabes de alguna situación de abuso de alguna persona, no podemos ser indiferentes, no podemos ser apáticos, no podemos decir: no, a mí qué me importa, pues, si ni es mi familia. No. Cuando yo me callo y sé que algo está mal, eso me hace cómplice. ¿Sí o no? Solapo al abusador. ¿Sí? Acuérdate de esto: la gente herida hiere. ¿Sí? Todos estamos en las mismas, porque todos estamos rotos, todos estamos heridos. ¿Sí? Por eso no podemos ser indiferentes, no podemos ser pasivos, no podemos decir: no, hombre, ahí háganse bolas, a ver cómo le. No, es nuestro asunto también. Ok, número 5. No confrontes a un abusador tú solo. No confrontes a un abusador tú solo. No debes confrontar al abusador tú solo, especialmente si tú estás siendo abusado por esa persona, porque eso no es ni sabio ni es seguro tampoco. Eclesiastés 4:12 dice de la siguiente manera, vamos a leerlo. Dice la Biblia: y uno solo puede ser atacado y vencido. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo con la Biblia? Perdón, no conmigo. ¿Están de acuerdo con la Biblia? Cuando uno está solo, es fácil ser vencido, es fácil ser atacado. Pero sigue diciendo la Biblia: pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar. Y tres, son aún mejores, pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. En otras palabras, para lidiar con el tema del abuso es algo que yo no puedo hacer solo. Necesito involucrar a otras personas que estén dispuestas y capacitadas para ayudarme en un espíritu de amor, no en un espíritu de condenación, de tal manera que podamos sacar a la luz la situación y de esta manera pueda haber sanidad en la vida del abusador y del abusado, para que la relación pueda sanar. Efesios capítulo 5 versículos 11 al 14 dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos. Dice así: no participen, no los oigo, no participen de las acciones malas
de los que viven en oscuridad. Ok, entonces de entrada la indicación es, ok, hay mucha maldad y generalmente practicamos la maldad. Ya no vamos a practicar la maldad, ya no vamos a practicar lo que otras personas hacen, quienes viven en la maldad, en la oscuridad. Ok, y dice, las cuales no traen ningún provecho. Más bien, háganles ver sus pecados. Hay que confrontarlos, hay que ayudarles haciéndoles ver qué situación, ¿verdad?, están causando, en qué situación están causando daño, ¿verdad?, en qué están pecando. Dice la palabra de Dios, es vergonzoso aún hablar de muchas de las cosas que ellos hacen a escondidas, pero cuando la luz brilla, pone todas las cosas al descubierto. Y de eso justamente se trata, no callar, no ser indiferente, no ser pasivo, sacar las cosas a la luz, porque de esa manera, ¿sí?, puede haber sanidad. Y eso me lleva al punto número 6, ¿sí? Comienza el proceso de sanación. Si yo estoy siendo abusado, si yo estoy experimentando abuso, necesito entrar en un proceso de sanación, en un proceso de sanidad. Ahora, no tengo tiempo para ver todo lo que implica un proceso de sanidad. Pero la buena noticia es que justo la serie anterior, la serie que ya mencioné hace un rato, que se llama y que pueden ver en nuestro canal de YouTube Centro Bíblico SLP, ahí ustedes tienen una serie completa que se llama Cómo ser libre de todo mal hábito, de todo complejo y de toda adicción. ¿Ok? En esa serie nosotros cubrimos en qué consiste el proceso de sanidad, el proceso de ser libre, el proceso de recibir salud en nuestra vida, que incluye llevar a cabo 12 pasos que están basados en las 12 bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Si tú no escuchaste esta serie, si te la perdiste, te animo con mucho amor a que la vuelvas a revisar cada una de las conferencias para que tú puedas aprender con detalle qué implica el proceso de sanidad. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia en Job capítulo 11 versículos 13 al 17. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo juntos. Antes de enfrentarte a Dios y extender hacia Él tus manos, deja tus pecados y despójate de toda iniquidad. Si alguno de ustedes se ha preguntado por qué, por ejemplo, nos reunimos antes, por ejemplo, de esta reunión conferencia, y tenemos un tiempo de preparación y tenemos un tiempo para confesar nuestros pecados, aquí está la base bíblica. ¿Sí? Porque antes de comenzar una noche de adoración y Santa Cena, ¿por qué tenemos un tiempo de confesar pecados? ¿Por qué nuestras reuniones de oración, antes de hacer cualquier otra cosa, confesamos nuestros pecados? Aquí está la base bíblica. ¿Sí? Antes de enfrentarte a Dios, extender hacia Él tus manos, deja tus pecados y despójate de toda iniquidad. Solo entonces, sin manchas de pecado que te ensucien, podrás marchar derecho hacia Dios sin temor. Y aquí incluye todo el abuso que hemos hecho y todo el abuso que también hemos recibido. Tenemos que dejarlo atrás para poder venir delante de Dios sin miedo. Solo entonces podrás olvidar tu desdicha. Todo eso quedará en el pasado y no habrá, escucha esto, no habrá nubarrones en tu vida. Toda oscuridad se transformará en luminosa mañana. ¿Qué requiero para poder experimentar la sanidad que necesito de todo abuso que he experimentado en mi vida en el pasado? Necesito entrar en un proceso de sanidad en el que yo pueda dejar atrás toda esa situación y que Dios pueda sanarme, pueda sanar mi vida. ¿Sí? Y a lo mejor quisieras preguntar, ¿y podrá Dios realmente sanarme? Realmente lo hace. Sí, realmente lo hace. Aquí habemos, y me incluyo, personas que hemos sido sanadas por el Señor y que estamos todavía en un proceso de sanidad. Y por eso esto es lo que yo, como un pastor que te ama, quiero para tu vida. Quiero que tú, ¿verdad?, experimentes lo que dice este pasaje. Toma la decisión de hacer lo correcto, sé valiente y deja que Jesús, ¿sabes lo que significa Jesús?
Jesús significa, la palabra Jesús, ¿qué significa? Salvador. Deja que el Salvador, el rescatador, te rescate y te ayude a ser completamente sanado de toda situación de abuso del pasado. Vamos al último punto, número 7. Deja que Dios haga justicia. Deja que Dios haga justicia. Deja que Dios haga justicia. ¿Cómo es esto que deja que Dios haga justicia? Sí, mira, en México nos han enseñado que nosotros no debemos de dejar que Dios haga justicia. Más bien nos han enseñado que el que la hace, la paga. En otras palabras, véngate. ¿Sí? Ejerce venganza. ¿Qué es la venganza? La venganza es cuando yo hago justicia por cuenta propia. ¿Sí? Entonces contrato unos golpeadores para que vayan a golpear al abusador, ¿sí? Voy y le rompo las ventanas de la casa, ¿sí? Contrato unos perros bravos para que le ponga una corretiza, contrato unos pandilleros, ¿verdad? Para que le pongan una buena desconocida. Eso es hacer justicia por cuenta propia, ¿sí? Le poncho las llantas del carro, le rayo el carro. En México estamos acostumbrados a hacer justicia por cuenta propia, porque no confiamos en que se haga justicia. Hace rato yo te dije, el abuso es denunciable, el abuso físico y el abuso sexual es denunciable, ¿ok? Hay gente que dice, no, de aquí a que me atiendan, de aquí a mejor ahorita le contratamos, ¿verdad? A alguien que lo secuestre, ¿sí? Y hacemos justicia por cuenta propia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Debemos de hacer justicia por cuenta propia o debemos de dejar que Él haga justicia? Ok, fíjate bien, la Biblia dice que yo no me debo de vengar. Pero estás diciendo que lo denunciemos. Sí, eso no es vengarse, eso es lo correcto. Porque hay situaciones que son delitos que la autoridad, Dios ha delegado autoridad sobre los gobiernos para que puedan ejercer justicia. Lo hagan bien o lo hagan mal, ese es otro asunto. Yo debo de denunciar lo que se tiene que denunciar. Y eso no es venganza. ¿Sí me explico? Porque yo no estoy haciendo justicia por cuenta propia. Estoy dejando en manos de los que están autorizados para hacer justicia que hagan justicia. Pero sobre todo, debemos de asegurarnos de que sea Dios el que haga justicia. Cuando yo dejo la vida del abusador en las manos de Dios y digo, yo no voy a hacer justicia por cuenta propia, voy a dejar que Dios se encargue. ¿Se encarga o no se encarga Dios? Yo les voy a decir otra vez, disculpen que hable de mí, yo he verificado que lo hace y lo hace mejor de lo que yo podría imaginar, al grado que yo digo, ay, yo no me esperaba que pasara esto. Y me ha pasado no una vez, múltiples ocasiones. Cuando hacemos lo correcto, no nos vengamos. Ahora, el problema es que detrás de la venganza hay otra emoción que muchos de nosotros dejamos que brote en nuestra vida y que crezca en nuestra vida, que se llama rencor. ¿Cómo se llama? Rencor, resentimiento. Y en casos ya sumamente graves, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Amargura. ¿Sí? Nos empezamos a amargar. Y una persona amargada es una persona que ya no trata bien a la gente, es una persona que se siente todo el tiempo infeliz consigo misma, y es una persona, ¿verdad?, que todo mundo se da cuenta que está amargada menos ella. Dios dice que nosotros no debemos de dar lugar ni a la amargura y no debemos dar lugar ni al resentimiento ni al rencor. Entonces, ¿cómo le hago para ser librado de todo rencor? Yo ofrezco perdón al que me ha dañado, dejo en manos de quien debe de ejercer justicia el ejercicio de la justicia, incluyendo a las autoridades humanas que correspondan, pero también se lo dejo en las manos de Dios y que Él se encargue. Y suelto a la persona. ¿Sí? El problema es de que muchos de nosotros, al vengarnos del abusador, nos convertimos en abusadores y abusamos de las personas.
Y entonces solo alimentamos el círculo vicioso, y esto lo único que hace es que nos dañamos más y más y más, y me convierto en lo mismo que me hizo tanto daño a mí. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice de la siguiente manera: si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. En otras palabras, si te hacen mal, ¿cómo pagas? ¿Con mal? No. Si te rechazan, ¿rechazas? No. Si te maltratan, ¿maltratas? No. Aquí dice claramente la Biblia: si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas. Esto es totalmente contracultural, totalmente contracultural. A esta cultura que dice paga mal por mal, al que le hace, la paga. Dios dice: ora y pide por aquellos que te han tratado mal. Pídele a Dios que los bendiga. Ahora, es bien difícil orar por esto, ¿verdad? Yo en los últimos meses he estado orando intensamente, orando por gente que me ha hostigado, y le he estado pidiendo a Dios: bendícelos, bendícelos por favor. Y es bien difícil, muy difícil, ¿sí? Pero fíjate lo que dice: al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quieres tú la bendición de Dios en tu vida? A ver, levante la mano todos aquellos que quieren la bendición de Dios en su vida. Y embajada, pues también, ¿no? Ya no va a ser chistes. Ok, todos queremos la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Ok, ¿qué requiero para asegurarme de contar con la bendición de Dios en mi vida? ¿Qué requiero? Orar para que Dios bendiga a aquellos que me han insultado, orar para que Dios bendiga a aquellos que me han maltratado, orar por aquellos que me han hecho algo malo, orar pidiendo que Dios les bendiga. ¿Sí? Si quiero la bendición de Dios, bendigo a los que me han hecho mal. Ahora, hay alguien que te puede ayudar, y ya les dije quién es, porque su mismo nombre dice que Él te puede ayudar. ¿Quién? Jesús, porque su nombre significa Salvador, significa el rescatador. Hay alguien que te puede ayudar, y la Biblia dice que es el mejor ayudador en casos de abuso. Isaías 53:5, ve lo que dice la palabra de Dios, dice: pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Eso que ocurrió hace más de 2000 años, en el que un hombre llamado Jesús fue crucificado, fue puesto en una cruz, tiene todo que ver contigo. La Biblia dice que la razón por la que fue muerto, la razón por la que fue crucificado, es por nuestros pecados. La Biblia lo dice: Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros, por nuestros errores, nuestras equivocaciones. Fíjate lo que sigue diciendo: se le castigó para que nosotros tuviéramos paz, para que nosotros, aún en medio de tanta maldad, pudiéramos tener paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Subraya: sanados por su sufrimiento, porque hubo una razón por la cual estuvo dispuesto a sufrir, para que cuando tú sufrieras, para que cuando tú fueras abusado, herido, lastimado, Él te pueda dar la sanidad que tú necesitas en tu vida. Paco, yo pensé que no, la crucifixión de Jesús no tenía nada que ver con mi vida. Tiene todo que ver con tu vida. Si tú estás siendo hostigado, si tú estás siendo acosado, estás siendo abusado, Él murió para ayudarte en medio de todo lo que estás viviendo ahora. El sanador de todo abuso es Jesús. Él comprende todo lo que está sintiendo y experimentando. Él tomó todo el abuso sobre su vida para que tú puedas hoy ser sanado. Mira lo que dice la Biblia en Salmos 34:18. Este es un versículo que se los he puesto. Algo está sonando raro.
Es el versículo que les pido que memoricemos esta semana. ¿Sí? Salmos 34, 18. Dice así, vamos a leerlo juntos. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Te lo voy a decir en español. El Señor está cerca de todos aquellos que tienen el corazón hecho pedazos, hecho añicos. ¿Sí? Si tú tienes roto el corazón, si tú estás lleno de angustia, esto es lo que Dios dice: yo estoy más cerca de ti que nunca. ¿Sí? Dice, Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Cómo les dije? ¿Qué les dije que significa Jesús? Salvador, rescatador. Él rescata a los de espíritu destrozado. Si hay gente mala que ha hecho cosas y te ha tronado, dice aquí que hay alguien que te quiere rescatar y que lo puede hacer, porque Él ya lo experimentó todo. Mira lo que dice el último versículo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23 dice: cuando lo insultaban, Él no respondía con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no los amenazaba. ¿Qué hacía entonces? ¿Cuál era la respuesta de Jesús ante el abuso? Aquí está la respuesta: sino que se entregaba a Dios, subraya eso, sino que se entregaba a Dios y dejaba que Él juzgara con justicia. Él se entregaba a Dios y dejaba en sus manos el ejercicio de la justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas ahora con todo esto, con todo este abuso, con todo este hostigamiento, con todo este acoso? ¿Qué es lo que Él quiere que hagas con todo eso? Lo mismo que hizo Jesús: entrégale tu vida y deja en las manos de Él la justicia, y deja en las manos de las autoridades la justicia, y Dios se encargará de eso. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy, y no solamente el día de hoy, sino en toda esta serie. Padre, ciertamente este tema es muy difícil, pero es muy necesario, porque todos hemos sido abusivos y todos hemos sido dañados por el abuso de alguien más contra nosotros. Algunos hemos llegado al extremo de perder la paz, de perder la tranquilidad, de perder la salud, de perder la lucidez, de perder la capacidad de relacionarnos sanamente con los demás, a causa del daño que gente mala, gente herida, gente insegura ha provocado en nuestra propia vida. Señor, por favor, ayúdanos, porque queremos ser sanos, queremos tener sanidad de todo abuso y de todas las secuelas del abuso. Ayúdanos, Señor, a dar los pasos que tú quieres que demos. Ayúdanos, Señor, a no guardar esa situación en secreto. Ayúdanos a sacarla a la luz. Ayúdanos a tener claro, a identificar claramente el tipo de abuso que hemos experimentado, Señor. Ayúdanos a no racionalizarlo, a no justificarlo, a no minimizarlo. Ayúdanos a encontrar un lugar seguro, Señor, especialmente para aquellos que sufren del abuso físico o sexual. Danos la ayuda de otros para poder confrontar a la persona que está abusando. Y ayúdanos a todos a entrar en un proceso de sanidad, en un proceso de sanación, en un proceso de libertad. Nosotros dejamos en tus manos la justicia, porque eres mejor para ejercerla que nosotros. Dejamos en manos de las autoridades competentes la justicia, porque sabemos que si así lo hacemos, tú has de bendecirnos.
Nosotros queremos la sanidad, la liberación y la bendición tuya en nuestra vida. Señor, muchas gracias. Por favor, ayúdanos a todos. Sé con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no abusar de otros. Y ayúdanos a sanar de los abusos que otros han cometido hacia nosotros. Y así como estamos en una actitud de oración, la decisión más importante que tomamos es entregarle nuestra vida al Salvador, al Rescatador, a Jesús. Es la mejor decisión. Esto no te vuelve religioso, ni fanático, ni tiene que ver con religiones. Tiene que ver con una relación nueva, fresca, que tú estableces con Jesús, el creador de tu vida. Si tú estás listo para entregarle tu vida a Él, díselo. Yo te voy a ayudar a que se lo digas. Dile así: Dios, vengo a entregarte mi vida. Vengo a entregar la angustia, el estrés, el dolor que otros han causado en mí. Pero también a pedirte perdón por todo lo malo que yo he hecho. Entiendo que necesito que me rescates tú. Por favor, rescátame y sosténme en la vida. Y dirige mi vida de ahora en adelante, para que aún en medio de situaciones dolorosas y difíciles, yo pueda tener una vida plena, una vida abundante y vivir para ti el resto de mis días. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén.